Esperanza y refugio eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Cristo, altísimo Señor, sobre todo, esperanza y refugio eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Aquí estoy en tu santo lugar. Vine aquí para adorarte. Mi fortaleza de ti fluirá, y mi delicia es contemplarte. De mi morada junto a tu presencia, quiero ver tu rostro y exaltarte a ti, Señor. De mi refugio junto a tu presencia, quiero deleitarme solo en ti. Cristo, altísimo Señor, sobre todo, esperanza y refugio eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Cristo, altísimo Señor. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Hoy domingo, Día del Señor. Hoy domingo 13 de febrero del 2022. Que el Señor nos bendiga a todos. Continuamos con la serie de enero y febrero, el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento para nuestra actualidad, intitulado El mensaje de ayer para hoy. En esta mañana veremos el mensaje del profeta Miqueas. Pero antes permítame hacer un recuento de los profetas que hemos venido tratando domingo tras domingo. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice el Señor a través del profeta Isaías. El profeta Jeremías dice, pensamientos de paz y no de mal. El profeta Ezequiel dice, convertíos pues y viviréis. El profeta Daniel, él a través de la pregunta que el rey Darío le hace, ¿te ha podido librar Dios de los leones? El profeta Oseas, el triunfo del amor. El profeta Amós, prepárate a venir al encuentro con tu Dios. Y hoy nos tocaría ver lo que Dios pide de ti. Lo que Dios pide de ti, basado en Miqueas capítulo 5, el versículo 8. Es notable que lo que Dios pide del pueblo de Israel a través del profeta Miqueas es una vida de justicia, una vida de misericordia, una vida de andar humilde delante de Dios. Cosa distinta para ese tiempo en que la gente era muy engreída, la gente era muy idólatra, la gente era muy altiva, muy despreocupada de los demás. La gente vivía sin Dios, a pesar que era el pueblo escogido de Dios llamado Israel. ¿Es posible vivir sin Dios a pesar de ser cristianos? La respuesta es sí, de forma contundente, porque el asunto está en el corazón del ser humano. El corazón del ser humano es allí donde se gesta el deseo ferviente de estar con Dios, producido por el Espíritu de Dios. Pero ahí mismo en el corazón, que dice el profeta Jeremías, el corazón del hombre es perverso y engañoso más que todas las cosas. Es ahí mismo donde se gesta la maldad humana, y es allí donde debemos atacar una y otra vez. En esos días vemos a la sociedad en el Perú y en el mundo, vemos a la sociedad entera mundial, la vemos coludida con ciertos pecados que he querido colocar en esta lámina que tengo delante de mí, los 7 pecados de nuestros días contemporáneos. Por ejemplo, la falta de transparencia y la corrupción de los gobiernos, la pobreza, discriminación e injusticia social.
Por ejemplo, la mega destrucción del medio ambiente, el proselitismo y los conflictos de las religiones, las ansias de poder y las guerras, la violencia, asesinato y sicariato que imperan el día de hoy en el Perú y en muchas partes del mundo, y el enfriamiento de la fe bíblica. Son 7 rasgos de nuestro tiempo actual, 7 características de la época actual en la que nosotros estamos viviendo. Así como en el tiempo de Israel habían pecados dominantes de la sociedad, de los reyes, de la religión, etc., el día de hoy también hay pecados dominantes de nuestros días. El profeta Miqueas, el que vamos a ver en esta mañana, él escribió por el año 737 al 690 antes de Cristo. Y el tema que tenemos hoy para cada uno de nosotros es lo que Dios pide de ti. Lo que Dios pide de ti, basado en Miqueas capítulo 6, versículo 6 al versículo 16, la cual me voy a permitir leerles la palabra del Señor. ¿Con qué me presentaré delante de Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de 1 año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyes de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable. Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás. Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite y el mosto, mas no beberás el vino. Porque los mandamientos de Onri se han guardado, y toda obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduvisteis, para que yo te pusiese en asolamiento, y tus moradores para burla. Llevaréis por tanto el oprobio de mi pueblo. Apreciados hermanos y amigos, cuando uno lee la profecía del profeta Miqueas, uno realmente pensará que está leyendo el diario de hoy. Cuando se habla de engaño, cuando se habla de injusticia, cuando se habla de mentiras, cuando se habla de la trampa, estas cosas son señales también de nuestros días. Y hoy queremos ver con ustedes el tema, los 3 pedidos de Dios: viviendo justicia, misericordia y humildad. Los 3 pedidos de Dios. Queremos ver en primer lugar el versículo 8 que dice solamente hacer justicia. Solamente hacer justicia. Esto nos enseña con claridad que hacer justicia, el verbo está allí en el verbo hacer. Y esto tiene que ver con vivir, tiene que ver con mostrar, no tiene que ver con hablar, no tiene que ver con enseñar, no tiene que ver con discutir. El verbo dice solamente hacer justicia. El que hace justicia es el que agrada a Dios, no el que habla justicia, no el que dice tal vez puede ser justo, sino el que eminentemente hace justicia en su vida práctica. Ahora, la justicia está basada siempre en la verdad. Cuando el ser humano abraza una vida justa, una vida de equidad con sus pares, una vida transparente con los demás, es justo para dentro de sí y es justo para con los demás, siempre su vida tiene que estar basada en la verdad. Sin verdad, la justicia no sirve. Sin verdad, la justicia no vale. Sin verdad, la justicia es injusticia. Pero cuando la verdad es el meollo, es el corazón de la justicia, cuando se busca hacer la verdad,
y por hacer la verdad uno es justo, entonces podemos hablar que realmente estamos haciendo justicia. Actúa de una manera justa hacia los demás y según los evangelios trata de la manera que Cristo los trataría. Apreciado amigo y hermano, una de las cosas que Dios pide por medio del profeta Miqueas es hacer justicia. Y cuando vemos la vida de Cristo en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que el Señor mostró una vida totalmente justa con sus pares, porque era una vida llena de verdad. La justicia es la expresión de una vida sincera, honesta e transparente. Y lo que Dios nos está pidiendo a nosotros en esta mañana, a usted y a mí, es vivir una vida de justicia. Quiera Dios que esto sea una realidad para todos nosotros, especialmente en esos días cuando el mundo entero se debate entre la injusticia, la muerte, los sobornos, la mentira, la calumnia. ¿Es posible ser justo en una sociedad injusta? Claro que lo es. Sin embargo, el que quiere vivir en justicia experimentará en su propia vida los rigores de una sociedad injusta, de gobiernos injustos, de autoridades injustas, de nuestros padres que a veces son injustos. En verdad, el que quiera vivir una vida de justicia práctica experimentará en su propia vida diferentes sinsabores, producto de que el mundo se le opone. Cuando Jesucristo vivió su vida de justicia, era una tremenda piedra en el zapato del pueblo judío, en el zapato de la sociedad de ese entonces. Quisiéramos decir que si Jesús el día de hoy estuviese entre nosotros, seguramente que al Señor lo volverían a señalar y lo volverían a crucificar, porque el mundo está preparado para vivir, para congraciarse con lo que es injusto, con lo que es mentiroso, con lo que es engañoso, con lo que me conviene, pero no con una vida de estricta justicia. Eso es lo que Dios está pidiendo. Dios pide del ser humano una vida de justicia. ¿Y esto es posible? Porque la justicia de Cristo viene a nuestras vidas, y como la justicia de Cristo viene a nuestro corazón, nos hace nuevas personas. Entonces, a partir de ese momento, en la vida del ser humano hay un deseo innato, hay un deseo sobrenatural, hay un deseo sumamente espiritual de poder tratar a los demás como a uno mismo le gustaría que tratasen. Una vida justa es una vida sobrenatural. El ser humano común y corriente no puede vivir una vida de justicia porque no está capacitado, porque no tiene el Espíritu Santo, porque no tiene la fuerza interior que le anima a vivir una vida de justicia plena. En cambio, el Hijo de Dios tiene la ayuda, la asistencia, la permanencia del Espíritu Santo en su vida. Y aunque a veces el Hijo de Dios también peca, ofende, también comete injusticia, sin embargo no es el hábitat del Hijo de Dios. Es algo raro y doloroso en el Hijo de Dios vivir algún tipo de injusticia. Él no está tranquilo sino en hacer bien a los demás, en comportarse como auténtico Hijo de Dios. Así que lo primero que Dios nos pide en esta hora es hacer justicia. Lo segundo, dice viviendo misericordia. Dice solamente hacer misericordia en el versículo 8, la parte B. No solo muestres misericordia, sino ama el mostrarla, de la misma misericordia que tú quieres de mí. La misericordia se alimenta siempre al tener contacto con los demás. Jesús tuvo compasión de la gente porque también tuvo mucho contacto con los seres humanos. Es notable que en el Evangelio de Mateo se dice que el Señor tuvo compasión de la gente porque los veía como ovejas sin pastor. Y esto era porque Jesús recorría las calles y las aldeas. Y producto de recorrer las calles y las aldeas, su alma se iba alimentando de la necesidad humana. Y por eso Jesús tenía compasión y tenía misericordia. Él mismo era la misericordia encarnada de parte de Dios. Jesús, cuando vino al mundo, lo hizo porque Dios amó al mundo de tal manera que envió a Jesucristo, su Hijo. Y cuando Cristo estuvo entre nosotros, Jesús creció y a la edad de 30 años recorrió las calles y las aldeas,
de Jerusalén, de Galilea, de Capernaum, de los diferentes lugares. Y al recorrer, él veía la necesidad humana. Apreciado amigo y hermano, la misericordia es una marca distintiva de aquellos que pertenecen a Dios. Esta misericordia Dios pedía a los pobladores de Israel en el tiempo del profeta Miqueas. Esta misericordia no había en los pobladores. Había más bien una displicencia, un sentirse más de los demás, un hacer las cosas por orgullo y vanidad, pero no por misericordia. Y Dios está pidiendo en esta mañana misericordia. Misericordia a veces de nuestras familias, misericordia de los vecinos, misericordia de nuestra nación, misericordia de la sociedad mundial. El hombre sin Cristo se pierde inexorablemente, y es ahí cuando entra a tallar tu vida y mi vida, apreciado hermano, que tiene misericordia y que puede orar por el necesitado y que le puede extender la mano cuando el necesitado muestra su tremenda necesidad. Es una misericordia que no dice pobrecito. Es una misericordia que no solamente dice, uy, qué pena, qué lástima. Es una misericordia que abre la mano y que se extiende a los demás. Esta es la misericordia que Dios está pidiendo del pueblo de Dios de ayer y de hoy. Y en tercer lugar, dice que viviendo la humildad. Dice el texto 8, la parte C, solamente humillarte ante Dios. Solamente humillarte ante Dios. Así que Dios pide una vida de justicia, una vida de misericordia, y ahora nos pide una vida de humildad. Recuerda quién soy yo, tu Dios santo, soberano y sabio. Recuerda quién es Dios para ti, hermano. Dios no es como nosotros. Dios es infinitamente superior que nosotros. Y frente a esta grandeza de ese Dios único, bueno es que usted y que yo podamos humillarnos delante de Él, agachar nuestros rostros, reconociendo su señorío, su soberanía, su sabiduría. Ese es nuestro Dios. Interesante que el profeta Isaías, en su profecía, él dice, mirad, ved aquí al Dios vuestro, miren, oteen, miren al Dios. Y cuando uno mira a ese Dios de la Biblia, uno no tiene más sino que humillarse, porque Él es grande, porque Él es infinito, porque Él es superior, porque Él es digno de que todo rostro se pueda agachar delante de su tremenda grandeza. Dice el Salmo 138, el versículo 6, porque Jehová atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Jehová atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Apreciado amigo y hermano, este pecado, el orgullo, de la altivez, de la soberbia, era algo que el profeta Miqueas señalaba al pueblo de Israel, porque muchos de ellos vivían así. Pero el profeta Miqueas les llama fuertemente la atención y les da el mensaje de Dios, y ese mensaje era solamente humíllate delante de Dios, porque dice el Salmo 138, Jehová atiende al humilde. Querido amigo y hermano, la humildad no se predica, la humildad no se pregona, la humildad se vive desde nuestro corazón delante de Dios por hacer bien a los demás. Interesante que en el Evangelio de Mateo, el capítulo 11, el versículo 29 dice, sea humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Une la palabra humildad con la palabra descanso. Humildes de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. El que es orgulloso y soberbio, él generalmente vive preocupado, sin descanso. Vive generalmente angustiado, sin descanso. Pero el que aprende a humillarse delante de Dios es la persona, es el hombre y la mujer que aprenden a descansar, a humillarse delante de Dios. Ellos tienen de parte de Dios el descanso para sus almas. Ellos también saben lo que es preocuparse, angustiarse. Sin embargo, ellos conocen la salida a ese tremendo mal humano de esos tiempos, que frente a la angustia, frente a la preocupación, frente al afán, frente a la ansiedad, saben ellos que pueden encontrar descanso en este Dios llamado Jesús de Nazaret, porque Él ha dicho, aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Interesante lo que Spurgeon escribió hace siglos atrás, en el siglo XVIII, ¿cómo humillarte ante Dios? Dice él: camina en humildad cuando eres fuerte espiritualmente. Camina en humildad cuando tienes mucho trabajo por hacer. Camina en humildad cuando estés bajo pruebas. Camina en humildad cuando trates con tu prójimo. Interesante lo que Spurgeon menciona. El caminar en humildad es un rasgo distintivo de los herederos del cielo. En conclusión, Dios disciplinó a su pueblo de Israel. Israel sintió el castigo de Dios, pero no prestó atención a Dios. Israel sabía que Dios le estaba disciplinando fuertemente, pero sin embargo Israel no prestó atención al castigo, a la disciplina de Dios. Lo que Dios pide de ti, en Miqueas 6:8 lo dice con mucha claridad. Dios pide vivir en justicia, vivir en misericordia, vivir en humildad. Es necesario arrepentimiento y confesión para recibir una vida nueva a causa del sacrificio de Cristo, y obediencia para ser mejor. Apreciado amigo, hermano, Dios pide por medio de la profecía de Miqueas, Dios pide que vivamos una vida de justicia, misericordia y humildad. ¿Usted está viviendo esa vida así? ¿Estamos viviendo una vida de justicia con los demás? Una vida de misericordia, especialmente en este tiempo difícil, donde mucha gente sufre tremendas necesidades. Estamos aprendiendo a vivir una vida de humildad, así tengamos todo a nuestro favor. Que Dios nos ayude a usted, que Dios nos ayude a nosotros y a todos, que Dios nos bendiga. Pero si tal vez usted en esta mañana está escuchando esta palabra de Dios, humíllese delante de Dios, pida perdón por sus pecados, arrepiéntase, amigo, amiga, deje que la paz de Dios gobierne su corazón. Cuando usted se arrepiente, la paz de Dios viene a su corazón. ¿Sabe por qué? Porque el perdón de Dios viene a su vida. En esta mañana, entreguemos a Dios nuestros corazones. Que Dios nos bendiga. Amén. Cristo, Altísimo Señor, sobre todo, esperanza y refugio eres tú.